Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una partida de ajedrez de Estudia Ajedrez. Bienvenidos a la actualidad ajedrecística. Pues bien, continuamos con el torneo de ajedrez Skilling Open, perteneciente al campeonato Grand Chess Tour. Estamos en las semifinales, nada más y nada menos que dos magníficos jugadores de estas 64 casillas, del tablero de las 64 casillas, se enfrentaban entre sí por un puesto en la finalísima. Estamos en el primero de los días de estas semifinales, primer match, segunda partida. Wesley So llevaba las piezas blancas, Hikaru Nakamura llevaba las piezas negras. Vamos a ver qué es lo que sucedió en esta partida de ajedrez. Fijaros, en este caso Wesley So abrió con E4, a lo que Nakamura respondió con E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, plantándose por lo tanto lo que se denomina como la defensa italiana. Pues muchas opciones por parte de las blancas aquí. Puede ser desarrollarse el caballo, puede jugarse un D3 y puede jugarse D3. Se pueden enrocar en corto también las blancas, pero en este caso pues las blancas toman la decisión de jugar esta jugada C3 con el fin de controlar D4 y tener la opción de ya mover ese peón de D2 a la casilla D4. Las negras responden inmediatamente con la jugada caballo F6 para hacer una fuerte presión sobre el punto E4, a lo que las blancas dicen piano, piano, sin prisa. D3 es la jugada por parte de las blancas para sostener ese peón D4 y liberar también el alfil de C1 para que pueda salir. Fijaros como ambos jugadores están retrasando el enroque. Las negras ahora mismo juegan D6 en lugar de enrocarse. ¿Por qué? Porque el enroque sí es cierto que hay que hacerlo lo antes posible, pero también cuando se debe. Y en este caso, pues no hay prisa ninguna para realizar el enroque. No hay por qué enseñar las cartas de hacia dónde nos vamos a enrocar a nuestro enemigo. Las negras juegan este D6 para sostener el 5 y para liberar el alfil de casillas claras para poder, por ejemplo, ir a la casilla G4. Las blancas ya sí por fin toman la decisión de enrocarse. Podrían haber seguido esperando, podrían haber hecho un H3, podrían haber jugado un B4, pero en este caso, pues bueno, pues toman la decisión Wesley So de enrocarse. A lo que las negras sí quieren evitar el alfil G5, que sería bastante molesta clavando el caballo, y juegan esta jugada H6. Torre 1 por parte de las blancas, ya se ve la intención del control de la columna E, está claro que las blancas van a intentar hacer D4, a lo que las negras ahora ya sí que se enrocan. En cierto modo se enrocan porque la torre al no estar en la casilla F1 ya no es posible abrir esa columna F y por lo tanto pues es menos peligroso ya quizás el ataque. Bueno, las blancas desarrollan su caballo quizá por la única casilla decente que tiene, porque por A3 va a ser que no. Podría ir a 3, C2 y E3, pero parece más sensato ir por B2 a la casilla F1 para posteriormente dirigirse bien a la casilla D5 o bien lo más probable y lo más habitual ir a la casilla F5. Y por dos caminos, por E3 o por G3. Esa es un poco la idea principal. Daros cuenta que esta casilla F5 es muy interesante por parte de las blancas. Y más todavía si el peón negro se encuentra en H6, porque las negras tienen muchas dificultades para hacer G6. Bueno, las blancas, las negras, perdón, no juegan G5, sino que juegan A5 con el fin de, bueno, en cierto modo, evitar esta jugada B4 por parte de las blancas, que se expansionaría, a lo que las blancas ya juegan caballo F1, dirigiéndose precisamente a esa casilla F5. Alfil E6, un intento de cambiar, las blancas desde luego no deben cambiar el alfil de casillas negras, perdón, de casillas negras, el alfil negro de E6, de casillas claras, no deben cambiarlo, por la sencilla razón de que después de F por E6 se abriría toda la columna F y ahora son las negras las que podrían tener opciones de intentar un ataque en el flanco de rey. Al abrir la columna F se presiona en F3, se presiona indirectamente también sobre el punto F2. Por lo tanto, no es buena idea cambiar ese alfil y tajarlo aquí pues tampoco es correcto porque no lo van a cambiar y nos van a estropear un poco la estructura de peones y no vamos a tener ese D4. Por lo tanto, lo lógico es o bien retirarlo B3 o bien jugar alfil B5, como es en este caso que juega Wesley So. El caballo es una de las piezas que está controlando D4. Alfil B6, para evitar ese D4 y que amenacen el alfil, caballo G3. Ya vemos que las blancas ya tomaron la decisión de ir a la casilla F5, en este caso escoger el camino por G3. Caballo H7, una jugada muy interesante.
La idea principal es que cuando el caballo blanco se coloque en G5, las negras van a tratar de hacer en algún momento determinado la posibilidad de jugar un G6. ¿Cuál es el inconveniente? Tanto el alfil como el caballo en F5 van a amenazar a este peón de H6. La mejor manera de solucionar esto es colocando el caballo negro en la casilla G5. Fijaros, H3 por parte de las blancas, para evitar que el alfil negro vaya a G4 y moleste, a lo que las blancas juegan caballo a G5. Ahora el alfil no toca, no amenaza el peón de H6, con lo cual las negras ya sí podrían jugar G6 en cualquier momento. Caballo por G5, H por G5. Bien, es cierto que doblamos dos peones, abrimos una casillita de escape para el rey, pero también, aunque doblemos dos peones, también acercamos un peón hacia el centro que realiza el control de la casilla F4. Por lo tanto, el peón en G5 está bastante bien ubicado. D4 por parte de las blancas, amenazamos D5, esta es una jugada bastante molesta, por lo tanto las negras de momento cambian el peón, de momento, y ahora C por D4 no sería posible, ¿por qué? Por caballo por D4, con lo cual hay que eliminar el caballo. Alfil por C6, jugada intermedia, mejor que comer, B por C6, y ahora ya sí que las blancas ya podrían comer el peón central. Bueno, y aquí ahora las negras realizan una jugada que a mí personalmente no me ha gustado mucho durante la partida que he visto en directo, que fue la jugada C5. Eso hace que el alfil de casillas negras del negro, es decir, el alfil de D6, casi se convierta en un peón. No juega absolutamente nada ese alfil de D6. Está encerrado chocando contra sus propios peones. Y además permite la jugada D5 que bloquea la posición y el caballo, por lo tanto, se hace más fuerte todavía. En posiciones bloqueadas, el caballo juega mucho más. Y para más Inri, pues el caballo se podría colocar en una casilla estupenda como C4, o podría ir a F5. Parece que C6 es más complicado porque tiene todas las casillas controladas que van a C6, pero bueno, pues no me gusta mucho esa idea, ¿no? El alfil se retira a la casilla D7, a lo que las blancas inmediatamente juegan este A4, con el fin de evitar que el alfil vaya a la casilla B7, pero también con otro objetivo, y evitar que el alfil pueda salir por A5. La idea es que las negras podrían haber jugado esta jugada A4 y activar el alfil por la casilla 5. Con la jugada A4 blancas, pues se frena esa posibilidad. En cierto modo, este alfil de B6 hay que sacar. No va a tener otra opción. Torre E8, alfil de 2. Bueno, el alfil se quiere dirigir a la gran diagonal A1, H8, y va a emplazarse a la casilla C3, donde, aparte de defender el peón de B2, pues va a coger esa gran diagonal. Otra posibilidad que a mí también valoré durante la partida es la posibilidad de jugar un B3 y después un alfil B2. Con la misma idea. Este B3 defiende el peón de A2, de A4, perdón, y activa la torre de A1, la libera. Y bueno, el alfil puede ir a B2. ¿Cuál es el inconveniente? Que probablemente este peón de B3 está un poco más débil. Con el peón en la casilla B2 y el alfil en la casilla C3 están más defendidos. Fijaros, alfil de 2 por parte de las blancas, C4 por parte de las negras, y al final, pues ahora el alfil se podría colocar en C3 defendiendo el peón. Esta jugada C4 es casi obligada si las negras quieren activar el alfil de la casilla B6. El problema que hay es que ese peón de C4 tiene toda la pinta de que puede caer en cualquier momento. Va a ser complicado de defender. Y varias maneras tienen para comerlo las blancas. La más sensata es intentar llevar el caballo a comerlo o mover la torre a C1 y comerlo. La única opción que tienen las negras de defender esto es llevando su alfil a la casilla A6. Pero solamente habría una pieza defendiéndola. Vamos a ver cómo sucede. Dama F3 para preparar seguramente que el caballo vaya a la casilla F5. A lo que las negras pues quieren ya coger el control de la columna. Una jugada razonable del todo lógica. Alfil C3 defiende el peón de B2 y se activa. Este alfil de C3 es realmente poderoso, muy fuerte, probablemente es una de las piezas más fuertes de las piezas blancas. Por lo tanto, las negras se dirigen con alfil C5, aparte de abrir la columna, a intentar cambiar el alfil. La amenaza es alfil B4 para cambiar. Y como las negras quieren cambiar ese alfil y las blancas quieren rechazarlo, pues hay que mover la torre de la casilla E1, se mueve a E2 para defender el peón de B2, y además después de la jugada alfil B4, el alfil ya se podría mover libremente a D4.
sin tener el problema de la torre de F6. Bueno, bloquea la gran diagonal. El problema que hay es que el enroque blanco se debilita enormemente. Todas las casillas blancas del enroque están débiles. Todas. Sí, es cierto que hay un alfil de casillas blancas, de las negras. Bien, si ese alfil estuviera aquí, pues podríamos discutirlo si queréis. Pero bueno, en el momento que las blancas juegan al caballo F5, las negras ya es muy complicado, más complicado que lo puedan cambiar por este caballo. Precisamente porque perderían el control de las casillas blancas. Fijaos. Caballo F5. Después de F6, caballo F5 de las blancas. ¿Pueden las negras cambiar? Hombre, pues sí. El problema es que el control de las casillas blancas las ha perdido. Eso es lo que os decía. Por lo tanto, las negras casi que tienen que dejar este caballo de la casilla F5. Pero claro, es una pieza que es poderosa. Muy poderosa. Alfil B4 de las negras, intentando cambiar el alfil de C3. Wesley So dice, yo no te voy a permitir cambiar el alfil. Alfil D4. Y ahora se produce pues una serie de jugadas de repetición. Las negras están deseosos de hacer tablas, primero porque llevan negras, segundo porque están en una posición inferior. Por lo tanto, intentan repetir y obligar a las blancas a cambiar ese alfil. Y no tiene más remedio que ceder. O hacen tablas o hay que cambiar el alfil. Por lo tanto, Wesley So dice, bueno, si me quieres cambiar el alfil, cámbialo, pero al menos me voy a comer el peón de C4. Alfil C8 de las negras, a lo que las blancas de nuevo vuelven a retirarse el alfil a D4. ¿Se puede jugar caballo C4? Bueno, por poder se puede jugar, pero fijaros que dos alfiles se acaban de quedar. Sobre todo el alfil de A6 es tremendo. Y la dama de D3 y la torre de D2 están detrás del alfil. Aquí este caballo tiene muchos problemas. Muchos problemas. Y bueno, ¿se podría defender con B3? Sí, pero lo que estamos hablando, el peón de B3 se convierte en una debilidad. Con esta maniobra de comer ese peón de C4, que tampoco es peligroso, pues las blancas tienen graves problemas en esa diagonal. Las negras han activado muchísimo sus piezas, sobre todo el alfil de A6. No interesa comerlo. Por lo tanto, pues de momento las blancas dicen, después del alfil C8 me juego alfil a D4. Y de nuevo, se podría repetir de nuevo estas jugadas, alfil D5, alfil B4. Pero claro, alfil C5 ahora también triplicaría 3 peones. Alfil A6 de las negras, defendiendo el peón de C4, caballo F5. Las blancas dicen, el alfil ya no controla el F5. Pues me voy con el caballo para allá. Las negras dicen, ¿te vas con F5? Regreso con el alfil a C8. Porque ya no me amenazas el peón de C4. Por lo tanto, bueno, de nuevo se vuelve a repetir un par de jugadas. A lo que las blancas, como no quieren tablas de nuevo, pues vuelven a jugar la jugada torre C1. Amenazamos el peón de C4 con la torre, que no es comestible, debido a que torre por C4 había un alfil C4, alfil A6, amenazando la torre de C4, y la torre de 2 está detrás. La torre de 2. Por lo tanto, no se puede comer ese peón de C4. Pero claro, Hikaru Nakamura dice, y es una buena forma de pensar en el ajedrez, las blancas han jugado torre C1, amenazan la torre, el peón de C4, la torre blanca se puede comer el peón de C4, pero también deja de proteger el peón de la casilla A4. Hay dos maneras de pensar, que amenaza mi rival, pero también que deja de defender mi rival. ¿Vale? Y efectivamente el peón de A4 se ha dejado de defender. Y las negras, por lo tanto, juegan esta jugada dama D7 con el fin de amenazar el peón de A4. Pero se me antoja muy complicado comer ese peón de A4, porque aleja a la dama tremendamente del enroque. Es que le podría venir un dama H5 y un dama G6, por ejemplo, o sencillamente la maniobra que va a venir ahora por parte de las blancas. Torre C2, ahora sí amenazamos C4. Comer el peón de A4 no sería del todo buena, por después de torre por C4, las blancas ahora podrían estar entrando ya en C7. Y eso es muy molesto por toda la fila séptima. Por lo tanto, es una forma indirecta de defenderse, a lo que las negras tienen que volver a defender el peón de A6.
Bueno, las negras se están perdiendo o están comiendo el peón de A4, hay que hacer algo. Y las blancas dicen, bueno, pues en vista de que las negras van a dejar su dama comiendo el peón de A4, en vista de que todas las piezas negras están en el flanco de dama, torre de B8, alfil de B4 y alfil de A6, pues las blancas inician su ofensiva contra el enroque negro. Con razón. G por H4, dama a G4. Indirectamente, cuidadito que la dama de D7 está amenazada. ¿Por qué? Por caballo H6 jaque. Jaque y la dama se comería a la dama negra. Por lo tanto, esa jugada es una amenaza, caballo H6. ¿Qué hay que hacer, por lo tanto? Esta no, desde luego. Lo que hay que hacer es, pues, mover el rey. O movemos el rey o movemos la dama. O bien podemos intentar defender la dama negra. Torre de A de 8 o torre B de 8, pero la torre aquí en D8 no haría absolutamente nada más que defender la dama. Bueno, pues ahora Wesley So sigue una premisa. Si quiero atacar en el enroque, lo que tengo que hacer es eliminar las piezas defensoras. Y las piezas defensoras ahora mismo son los peones negros. G7, F6 y H4. Esas son las piezas que están defendiendo el enroque. ¿Y qué es lo que hace Wesley So con buen criterio? Demoler el enroque. Alfil por F6. Tremenda jugada. Demuele totalmente el enroque. G por H6, G por F6, dama H4. De momento van dos peones. Y muy probablemente el peón de F6 vaya a caer. Por lo tanto, la entrega de alfil fue por tres peones. Bien es cierto que antes las blancas jugaron este H4 y entregaron uno. Pero la posición negra del enroque ahora se acaba de abrir de par en par. Y con el caballo colocado en F5, a ver quién es el guapo que para todas estas amenazas. De momento tienen las blancas la iniciativa. Bueno, el rey negro regresa para evitar que la dama penetre. A lo que las blancas ahora juegan piano, piano, torre 2. Primero, defiende el peón de 4. Bien, es cierto que la dama está defendiéndolo, pero bueno, la dama ya podría comer el peón de F6 si quiere, al defender. Pero lo que es más importante, el plan de las blancas es jugar torre 3 y pasar la torre por la tercera fila. Bueno, inicialmente había pensado la posibilidad de jugar torre C3 aquí, sacrificando el alfil, torre por C3 para pasar la torre, pero esto no vale por la jugada torre a B3 negra y evita que las blancas pasen a torre. Por lo tanto, hay que buscar otra forma de meter una torre en la tercera fila. Y la encuentra Wesley So llevando la torre 2 para llevarla a E3 y luego a ir aquí, a G3 y H3. Las negras dicen esta del caballo de F5, perdón, es tremendo. Hay que eliminarlo, si es que juega más casi que la dama. Si me apuráis un poquito. Hay que eliminarlo. Quizá la única acción negra sea la jugada torre 7, si quiere comer la calidad que la coma. El caballo juega mucho más que esta torre. Y así nos defendemos por la séptima fila. Pero las negras toman la decisión de jugar torre 5 para sacrificar directamente el caballo. Dice torre 3, torre por F5. La esperanza negra de Nakamura es si E por F5, dama por F5, bueno, entrego, elimino el caballo que está muy bien ubicado y aquí a tratar de defenderse de los jaques. Y torre G3, rey F7 y aquí intentar amarrarse y defenderse. Pero Wesley So dice, no tengo prisa para comer la torre. Voy a generar primero unas amenazas. Y la amenaza es torre H3, entrando en H8. Claro, la única manera de evitar esto es jugar dama G7. Parece una jugada bastante fea porque se coloca la dama en la columna G y ahora podría venir después de E por F5 ideas de torre G3. Pero se me antoja que esta idea pues podría ser algo mejor para las blancas. Bueno, para las negras quiero decir en cuanto que están la otra va a perder y esta al menos pues puede luchar. Las blancas están ganando, aún así. Bien, porque hay muchas amenazas. El alfil en G5 va a aguantar muy poco después de torre G3 y F4. Hay un dama de 4 penetrando por A7. Hay muchos problemas. Pero por lo menos las negras aguantaban algo más. Pero es que después de E por F5,
Aquí las blancas se tienen que enfrentar a la jugada torre G5 de las negras. Y claro, ese enfrentamiento es muy fácil de solucionar. ¿Cuál es la jugada blanca aquí que gana? Pues dama H8. Si es que por eso jugamos dama G7, para evitar esa. Rey F7, torre H7 y Hikaru Nakamura abandonó la partida. Así es que le están dando mate. Bueno, pues brillante enseñanza la que nos ha dado Wesley So de cómo, debido a que las piezas negras están en el flanco de dama, pues ha colocado su caballito en F5, ha abierto la posición del enroque negro y ya por él a saco. Bueno, espero que os haya gustado esta partida de ajedrez. Si es así, compartirlo en las redes sociales, darle ahí a un me gusta, darle a la campanita que me ayudáis muchísimo y por supuesto suscribiros, que es totalmente gratuito, y así apoyáis a este canal. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video tutorial de Estudia Ajedrez. ¡Chao!